Bueno, muy buenos días. Quiero comenzar por agradecer la invitación que me permite estar aquí y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el aseguramiento de la calidad en América Latina y sobre todo de aprender de las múltiples presentaciones y de las conversaciones que he tenido con ustedes. Creo que eso es la parte más importante del trabajo que uno hace, tener la oportunidad de reunirse con académicos e investigadores de distintos países e ir aprendiendo de ese trabajo. Yo quiero hoy día hacer una primera reflexión sobre lo que está sucediendo en aseguramiento de la calidad en América Latina y después contarles los resultados de una investigación referida al impacto de estos procesos sobre las universidades. América Latina está acostumbrada a mirar a los países desarrollados, a Estados Unidos, a Europa, y pensar que son ellos los que nos tienen que enseñar. Yo creo que en el campo del aseguramiento de la calidad es importante reconocer que nosotros tenemos una trayectoria más larga y más intensa, salvo Estados Unidos, que nos gana por mucho porque son los que inventaron el aseguramiento de la calidad. Nosotros somos la región del mundo que tiene más años de trayectoria en este campo. Entonces hemos tenido más tiempo para equivocarnos, para corregir y para aprender. Y creo que eso es también una experiencia valiosa. Yo quiero partir por algo que ya hemos conversado, se planteó ayer durante varias de las presentaciones, pero hay ciertos cambios en América Latina que no pueden dejar de impactar en la forma en que se desarrolla la educación superior y por consiguiente en el aseguramiento de la calidad. En primer lugar, un fuerte crecimiento de los sectores medios, y ese es un rasgo que caracteriza a todos los países latinoamericanos. Eso mismo hace que haya una presión sobre la educación, porque si hay algo también que caracteriza a los sectores medios latinoamericanos es su convicción profunda de que la educación es el camino hacia un mejor desarrollo personal y social. Al mismo tiempo tenemos cambios demográficos importantes. Las tasas de natalidad han bajado y eso significa que la presión que durante años se ejerció sobre la educación básica y media, hoy día se ejerce principalmente sobre la educación superior. Tenemos educación secundaria con una amplia cobertura y entonces lo que antes era una credencial valiosa, tener un certificado de egreso de la educación secundaria, hoy día vale menos, porque mucha gente ya lo tiene. Han cambiado la estructura del empleo, estamos en un contexto en que la mayor parte de los empleos se concentra en el sector servicios y por tanto hay una fuerte demanda también por lo que llamamos habilidades blandas o destrezas transferibles. Todo esto se junta con la necesidad de contar con personas con mucha calificación en todos los niveles educativos y en todos los niveles ocupacionales. Ya no es solo la necesidad de tener calificación en los niveles de alta profesionalización, sino que también en los oficios, en las distintas ocupaciones. La OECD hizo un estudio y identificó los que están en la pantalla como los principales cambios en la educación superior, el crecimiento de los sistemas, la diversificación de proveedores, el hecho de que tenemos entonces unas poblaciones estudiantiles muy diversas, cambios en el financiamiento, en fin, hay una serie de cambios que han afectado a la educación superior y de una u otra forma afectan a todos nuestros países también. Pero entonces, ¿cuáles serían, a mi juicio, los dos principales cambios que impactan directamente en la forma como tenemos que entender la educación superior? Uno es la expansión y la heterogeneidad de la matrícula. Tener más estudiantes no es simplemente un asunto de número, son otros estudiantes. Son otros estudiantes en términos de edad, de características socioculturales, de intereses, de necesidades, de calificaciones de entrada, y tenemos que tratarlos de otra manera. Parte de esa respuesta es la diversificación de la oferta, y hoy día hay
toda clase de instituciones universitarias y no universitarias, técnicas, tecnológicas, profesionalizantes, de investigación, porque tienen que atender una diversidad de demandas. Pero junto con eso, junto con la irrupción en la educación superior de un contingente de estudiantes que no tiene una cultura de educación superior, que no tiene una red social que esté interiorizada en la educación superior, muchos de nuestros estudiantes son primera generación. Si a eso le juntamos el hecho de que las instituciones hoy día son difícilmente reconocibles con lo que en nuestro imaginario identificamos con educación superior, lo que se ha producido es una suerte de incertidumbre. Y ya no sabemos. El mundo de la educación superior se nos hizo ancho y ajeno. Y entonces, en esa incertidumbre hay una pérdida de confianza social en la educación superior. Antes ir a la universidad era garantizado. Hoy día hay que preguntar qué universidad, en qué carrera, quiénes son, está acreditado. Y empiezan entonces a surgir una demanda fuerte por mecanismos de aseguramiento de la calidad. Estos no surgen por imposición, surgen por realmente una necesidad social. América Latina responde de múltiples maneras y es interesante mirar cuán distintas son las respuestas, porque son distintos los problemas. Si bien el marco general es este que yo he descrito, los problemas específicos de cada país son distintos y cada país ha ido respondiendo de acuerdo a esas necesidades. Y hay al menos estos 4 aspectos a los que me voy a referir. El primero es el desarrollo de sistemas nacionales. Empiezan en América Latina en los 90. La mayor parte de los sistemas de aseguramiento de la calidad latinoamericanos se instalaron durante los 90, incluso la primera mitad de esa década, con un impulso que viene en general del sector público. Son raras las ocasiones en que surgen de las universidades, pero vienen del sector público y en parte porque han ido surgiendo en respuesta a las necesidades nacionales, tienen mucha diversidad en su desarrollo. Hay países que han logrado consolidar sistemas de aseguramiento de la calidad, como los que están ahí en la lista. Hay otros que, si bien partieron, tuvieron que retroceder y reformularse o que están todavía iniciándose. Entre los primeros, por ejemplo, está Ecuador, está Paraguay, otros países como Uruguay, Perú, Panamá, están Honduras. Honduras está recién empezando, son los nuevos en este campo, que tienen entonces el apoyo de las agencias más antiguas para desarrollarse. Hay países que tienen solo una agencia que desarrolla todas las distintas funciones del aseguramiento de la calidad, como por ejemplo Argentina, en que la CONEAU hace toda clase desempeña una diversidad de funciones. Hay otros países como México o Chile en que hay varias agencias que se encargan de distintas tareas. Pero en general, en casi todos los países de América Latina, uno se encuentra con sistemas de aseguramiento de la calidad complejos que responden a una diversidad de propósitos. El licenciamiento, evaluación de condiciones mínimas, autorización inicial para desempeñarse, elegibilidad para la acreditación, es una función básica de, en cierto modo, de permitir el ingreso al sistema de educación superior. Una vez que las instituciones están autorizadas y cuentan con los requisitos mínimos, han sobrepasado esa barrera inicial, hay acreditación de carreras o de programas que a veces son voluntarias, a veces son obligatorias y a veces son mixtas, como en el caso de Chile, donde es voluntario para todo, menos para las carreras de formación de maestros y para medicina. Hay países también donde se acredita a agencias acreditadoras o se autoriza a agencias acreditadoras y hay una agencia nacional como el COPAES de México, el CNA de Chile, el CONEAU de Argentina, que acreditan o autorizan agencias acreditadoras que son las que después desempeñan esa función. Hay otros países donde se evalúa o se acredita a las instituciones en su conjunto
ya no carrera a carrera, por programa, sino que toda la institución. Y hay otros donde se evalúa a los estudiantes y se evalúa el aprendizaje. Ustedes ven que hay una gama de funciones. Todas ellas son necesarias, pero cada país ha ido optando por cuáles son las que son prioritarias en su caso y de acuerdo a sus necesidades. Un segundo nivel son las experiencias subregionales, que son muy interesantes. Una es la del Mercosur. Mercosur, el mercado común del sur, que hoy día ya no es tan del sur porque están incorporados al Mercosur Venezuela, Colombia y otros países que uno difícilmente podría considerarlos sur, se juntaron a definir un mecanismo que les permitiera promover la movilidad. Inicialmente eran 6 países, los 4 miembros originales del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y 2 miembros asociados, Chile y Bolivia. Se generaron criterios compartidos sobre algunas carreras seleccionadas, se partió con ingeniería, medicina, agronomía, después se expandió a otras más y se sigue creciendo. Y se llegó a un acuerdo sobre los procedimientos para el aseguramiento de la calidad, compartir evaluadores, generar mecanismos de capacitación de los evaluadores, en fin. Y el resultado es entonces un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de acreditación. Si la agencia argentina se ajusta a los criterios y procedimientos Mercosur, sus decisiones de acreditación son reconocidas en todos los demás países, y así con todos ellos. Creo que no ha tenido un impacto muy grande en términos de reconocimiento de títulos, porque esos generalmente corren por otros canales, tienen mucho más que ver decisiones políticas. Pero en términos de generar armonización de criterios y una mirada más compartida acerca de lo que son o debieran ser las carreras, creo que ha sido muy exitoso. Centroamérica, por su parte, desarrolló también inicialmente un sistema de evaluación, no de acreditación, pero que después avanzó hacia allá, el CICEBAES, donde participaron un montón de instituciones, desarrollando una cultura de la evaluación. Posteriormente se creó el Consejo Centroamericano de Acreditación para promover los procesos de aseguramiento de la calidad y como una agencia de segundo piso que evalúa y acredita agencias. Y hoy día hay además agencias especializadas que operan a nivel centroamericano y acreditan ingenierías o programas de posgrado o en programas del área agroalimentaria y que operan en toda la región. Todos estos son esfuerzos en los cuales se está intentando generar criterios compartidos que nos benefician a todos. Luego está la red iberoamericana. En 2003, en Buenos Aires, se creó la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, RIACES. Acabamos de tener, la semana pasada, nuestra 10ª asamblea, cumplimos 10 años. Fuimos acogidos muy amablemente por Ceneval, muchas gracias, doctor Vidal, y ahí tuvimos una de nuestras reuniones anuales. RIACES tiene integrantes en 18 países, son agencias de acreditación, son instituciones, asociaciones universitarias, representaciones de gobierno, distintos tipos de agencias preocupadas por la calidad de la educación superior. Y ahí tienen ustedes un mapa que muestra dónde están los países miembros de RIACES. ¿Qué es lo que ha logrado RIACES en este periodo, en estos 10 años? Hemos logrado conformar una comunidad regional de aseguramiento de la calidad. Nos conocemos, sabemos quiénes somos, sabemos qué hacemos. Hemos ido generando capacidades en distintos niveles. Hemos hecho un trabajo fuerte de formación en las agencias que existen, en las agencias emergentes, dentro de las propias instituciones de educación superior, en la formación de evaluadores. Hemos ido apoyando el desarrollo de nuevos mecanismos de aseguramiento de la calidad y de alguna manera predicando el aseguramiento de la calidad.
Hemos avanzado en la armonización de criterios y procedimientos para programas de pre- y posgrado. De alguna manera tomamos la experiencia Mercosur y la expandimos al resto de América Latina. Y hemos desarrollado fuertes vinculaciones con redes regionales y con distintos organismos. En cuarto lugar, está la vinculación con la Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad, INCOAGE. INCOAGE es una red que tiene ya 25 años, poco más. Tiene alrededor de 200 miembros en más de 100 países y de alguna manera representa la asociación que junta a todos quienes participamos en aseguramiento de la calidad. Hay muchas agencias latinoamericanas que son miembros de RIACE y hay una serie de actividades conjuntas que desarrollamos. Hay una convergencia ahí, porque RIACE facilita el trabajo en un contexto regional. Los problemas regionales son nuestros, son distintos, pero INCOAGE nos pone en contacto con el resto del mundo y nos muestra de qué manera los problemas que a veces nosotros pensamos que son propios y específicos nuestros, la verdad es que son compartidos con muchas otras agencias y países. Y así hemos trabajado con temas que son propiamente regionales, como el reconocimiento de títulos o la armonización de criterios, que tienen sentido porque compartimos una cierta cultura de educación superior que nos es propia en la región. Hay otros temas que trabajamos en conjunto con otras redes regionales, la educación a distancia o la formación de evaluadores. Y hay temas que claramente trascienden la región, la educación transnacional, el control de la venta de acreditaciones, porque curiosamente hoy día uno de pronto se encuentra con un correo, como me llegó a mí el otro día, diciendo que mi universidad había sido evaluada y que cumplía con todos los criterios de acreditación, así que si yo pagaba una módica suma de X dólares, me darían la acreditación. Lo cual me pareció interesante porque yo no tengo una universidad, ni trabajo en una universidad. Pero si la tengo alguna vez va a estar acreditada y eso fue una buena noticia. Si ustedes miran ahí hay un mapa donde está, los países en rojo son los que tienen miembros en INCOAGE y los círculos muestran la cantidad de redes regionales que existen. Si ustedes ven, con la posible excepción del área de Eurasia, los países terminados en STAN o cosas por el estilo, todo el mundo está cubierto por alguna red. Y eso es interesante porque este diálogo región y mundo globalizado nos aporta, como decía yo, algo bien interesante. Eso es el panorama en América Latina. Ustedes ven, hay un trabajo intenso. Llevamos más de 20 años en esto. La pregunta entonces es, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Estamos gastando tanta plata, tanta energía, tanto tiempo. ¿Servirá para algo? Entonces, optamos por generar un proyecto dedicado a mirar el impacto de los procesos de aseguramiento de la calidad sobre las instituciones de educación superior. No sé por qué se niega a avanzar esta cosa. ¿Era uno? Ahí, no, mucho. El proyecto fue coordinado por CINDA. CINDA es una red de universidades, 40 universidades en América Latina y Europa, que desarrollamos proyectos compartidos. El proyecto fue conducido por CINDA, pero fue financiado por la Unión Europea. Participaron 25 universidades de 17 países. Con ellos definimos un marco de referencia, hicimos una cantidad de actividades y finalmente optamos por concentrarnos en 7 países para evaluar el impacto que los procesos de aseguramiento de la calidad habían tenido sobre las universidades en esos 7 países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México y Portugal. Lo que queríamos, sabiendo que iba a ser muy difícil separar lo que era propio del aseguramiento de la calidad de otras políticas, fue identificar y analizar las percepciones que los informantes tenían sobre el impacto del aseguramiento de la calidad. Le preguntamos a vicerrectores académicos, directores de planificación, decanos, directores de departamento, estudiantes, egresados y también autoridades nacionales, sobre cómo veían ellos
que los procesos de aseguramiento de la calidad habían tenido algún impacto sobre su quehacer, impactos positivos o negativos. Y lo miramos en 3 dimensiones: el sistema de educación superior, la gestión institucional y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay un informe sumamente detallado donde están también los informes nacionales, incluyendo el de México, que ustedes pueden descargar en la página web de CINDA, que está ahí la referencia. Lo primero que hicimos fue definir calidad, de alguna manera que nos pudiéramos entender. Y definimos calidad como la conjunción de 2 grandes componentes. Uno es lo que llamamos la consistencia externa, la capacidad de una institución de educación superior para responder a demandas y necesidades que vienen del medio externo a la institución, que pueden venir de la comunidad académica, ya sea disciplinaria o profesional, del entorno socioeconómico, de las características de los estudiantes, del mercado laboral, en fin. Cada institución escoge a cuáles demandas va a dar respuesta y escoge en función de lo que es la consistencia interna, es decir, los principios y prioridades que se desprenden de su misión. No toda institución responde a todas las demandas, pero una vez que selecciona esas demandas en función de los planteamientos de su misión, entonces organiza sus recursos, que son los que están dentro de ese rectángulo más casi celeste, se organiza para responder a las demandas identificadas en función de sus principios y de sus prioridades. Y esa fue la definición que usamos. Es una definición claramente operacional que pone, la verdad, el peso y la responsabilidad por ajustar la calidad en las propias instituciones, pero nos parecía que eso era justo. ¿Cuáles son las principales conclusiones? El estudio se centró, como les decía, en 7 países, evaluamos, entrevistamos representantes de 30 universidades. En estos 7 países había 4 universidades por país, salvo en México que había 6. Lo primero es que a nivel del sistema de educación superior está claro que se ha institucionalizado el aseguramiento de la calidad y hay un fuerte reconocimiento de la importancia que tiene como un mecanismo regulatorio, pero que opera habitualmente a través de incentivos, más que de obligatoriedad. Las instituciones tienden a mencionar que hay un riesgo de pérdida de autonomía, pero al mismo tiempo se han organizado y han cambiado sus estructuras internas para hacerse cargo de los mecanismos de aseguramiento de la calidad. Y hay un consenso muy fuerte en todos los países acerca de que hay un aporte significativo de las normas relativas al aseguramiento de la calidad para desarrollar la educación superior, lo cual es tranquilizador, porque habría sido terrible que encontráramos una conclusión distinta. Hay una fuerte crítica a la aplicación de criterios que se perciben como homogéneos, pero aplicados a instituciones diferentes. Y lo curioso es que este comentario se replica exactamente igual desde las universidades privadas, diciendo los criterios están definidos para privilegiar a las instituciones públicas, como desde las instituciones públicas que dicen, pero los criterios privilegian claramente a los privados. Pero hay ahí un comentario que yo creo que es importante atender. La homogeneidad de los criterios puede ser un tema a mirar. Hay una fuerte importancia a los sistemas de información, a la necesidad de regular la información que las instituciones proveen al público, mucho control de la publicidad, por ejemplo, y un énfasis muy nítido en que la responsabilidad por la validez y la confiabilidad de la información pública sobre educación superior le corresponde al Estado. Es el Estado el garante, que tiene que, por supuesto, ejercerlo con las instituciones. En términos de gestión, una de las primeras conclusiones es la estructura, los cambios, como les decía antes, de la estructura organizacional de las instituciones. Se han ido institucionalizando los procesos de diseño, control y planificación del aseguramiento de la calidad y también un trabajo muy significativo en prácticamente todas las universidades participantes en el estudio en términos de un
trabajo fuerte de concentración de información para poner esta información al servicio de la toma de decisiones. En varias partes nos dijeron, hoy las decisiones se toman con base en información que se recoge centralmente y se pone a disposición de las autoridades. Interesante conclusión, porque yo recuerdo cuando comenzamos con los procesos de acreditación, un rector me dijo, ¡ay, qué tanta complicación! Me dijo, si nosotros tomamos decisiones intuitivas. Creo que hemos avanzado en ese sentido, porque aunque la intuición esté presente, siempre es bueno que tenga alguna base factual. Una cosa interesante es el énfasis en el reconocimiento de la docencia como una función clave dentro de las universidades. Esto lo sabemos y lo decimos, pero las evaluaciones siempre privilegian más bien la investigación. Al reconocer esta centralidad de la docencia, se abre un camino de la necesidad de cambiar los criterios de evaluación y las estrategias de desarrollo docente. Ya hay un fuerte impulso a estrategias que privilegian la formación pedagógica, el trabajo en cambios en los métodos y las estrategias de evaluación, más que simplemente en el aumento y el desarrollo de grados académicos. Un aspecto interesante es, en términos de gestión, el reconocimiento de que los métodos de aseguramiento de la calidad han conducido a la instalación de un estilo gerencial y burocrático en la gestión. Y esto surgió también en prácticamente todas las universidades, con un tono bastante crítico. O sea, hay aquí una crítica de los sectores académicos diciendo, hoy día la universidad se maneja como una empresa, y reconociendo que las demandas y las necesidades de eficiencia y de eficacia en la gestión, hay una crítica a que a veces se olvidan los criterios académicos en las definiciones de gestión. Les decía ya que el establecimiento de sistemas de información en las instituciones y el aumento de su uso para la gestión es tal vez el resultado más claro y más fuerte en todas partes, pero al mismo tiempo se genera una fuerte tensión entre la idea, tal vez casi la fantasía, de que mientras más información, mejor va a ser la gestión, y el reclamo, sobre todo de los docentes que dicen que se pasan la vida generando y llenando formularios y generando información que muchas veces a ellos no les sirve para nada y que muchas veces tampoco ven que se utilice de manera eficaz. Entonces yo creo que ahí hay un tema en definir cuál es la información realmente significativa para la toma de decisiones. Cambios en los criterios y prácticas de selección y contratación del cuerpo académico, coincidente con lo que decía antes respecto de la valoración de la docencia, pero al mismo tiempo un énfasis más bien en criterios formales, más todavía énfasis en credenciales, en los aspectos más formales que en otros aspectos relacionados con la calidad. A nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje, aquí hay una cosa bien interesante. Si uno le pregunta a los decanos, los jefes de departamento, los docentes y los estudiantes, hay un reconocimiento muy claro de que ha habido cambios significativos en la actualización curricular, en los perfiles de egreso, en la consideración de la información sobre progresión, en las metodologías y prácticas de enseñanza. Si uno le pregunta a los vicerrectores y directores de planificación, dicen aquí no ha pasado nada. Entonces hay ahí una decisión que sería interesante explorar. ¿Por qué las autoridades centrales no ven? Porque no es que, claro, si no hacen clase a lo mejor no tienen una vinculación directa, pero ¿por qué no ven esos cambios que al nivel de las carreras mismas son tan evidentes y visibles? Como digo, la docencia es un tema clave para los sistemas de aseguramiento de la calidad. Y los actores internos, estos mismos, decanos, jefes de departamento, docentes, lo valoran tremendamente y les parece muy importante que así sea. Sin embargo, se quejan muchísimo de que las agencias tienden a tratar la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva muy formal. Lo único que les interesa es
las calificaciones de los docentes, si cumplen el horario, ese tipo de cosas, mucho más que entrar en los temas más sustantivos relacionados con la calidad del aprendizaje. Hay mejoras en información sobre la progresión y rendimiento de los estudiantes, que se reconoce que el aseguramiento de la calidad lo impulsó, lo hizo necesario porque era un requisito para la acreditación, pero que funciona solamente cuando las instituciones de educación superior se comprometen con ello. Si no, se empiezan a generar esta información y queda ahí. Pero cuando las instituciones asumen un compromiso real con la calidad, que va más allá que los procesos, que simplemente satisfacer los requisitos de la acreditación, entonces eso se convierte en un potencial tremendamente importante. En cuanto a los cambios directos, hay una influencia que se reconoce directa en los cambios básicos: mejor bibliografía, regularización de recursos, mejores laboratorios, en general un énfasis en la dotación de recursos. Hay también introducción de innovaciones que, me parece a mí de manera muy razonable, los docentes dicen, pero eso es responsabilidad nuestra. Nosotros hemos mejorado en innovación, pero lo hemos hecho empujados o ayudados por los procesos de aseguramiento de la calidad. A partir de esto hay algunas lecciones que a mí me gustaría destacar. Para el sistema parece necesario mantener los efectos positivos de la acreditación de carreras o programas, porque ahí es donde los cambios se ven muy claramente visibles y son más fáciles de implementar. Y además porque involucra a docentes y estudiantes en el proceso de mejora. Pero al mismo tiempo se reconoce que la acreditación de carreras y programas se hace insostenible en el tiempo. Son demasiadas carreras, demasiados programas, demasiado costo en términos de personas, de recursos, de tiempo. El Estado es percibido como el responsable de la entrega de información pública, pero ahí hace falta definir claramente normas para la forma en que las instituciones proveen la información, porque el Estado no la fabrica, la proveen las propias instituciones, pero además una consideración de las necesidades de los usuarios. La información que se publica es vista como una información que es útil para los investigadores, pero no es útil para los padres de familia, para los estudiantes potenciales, que no saben, igual, para ellos sigue siendo la educación superior un mundo difícil de entender. Y si no entregamos información pensando en sus necesidades, difícilmente vamos a suplir esa necesidad. Y finalmente la necesidad de considerar la diversidad en el diseño de criterios de calidad. Este es un tema crítico. Si aceptamos que hay instituciones con distintos objetivos, si aceptamos que hay necesidades distintas en los estudiantes, tenemos también que ser capaces de evaluar las instituciones con criterios distintos. El director de un centro tecnológico un día me dijo, muy enojado, me dijo, me mandaron una comisión de pares evaluadores que visitó mi institución, que está dedicada a generar una formación muy concreta destinada a la ocupación. Y me preguntaron cuántos de mis docentes tenían grado de doctor. Me dijo, ninguno, y no quiero ningún doctor. Quiero otro tipo de docente. Pero cuando los criterios son homogéneos, pasan esas cosas. Dos cosas más para el sistema. Uno es que el sistema de aseguramiento de la calidad es un componente de las políticas públicas. Y si no está alineado con las otras políticas, alineado de manera realmente eficaz, puede ser contradictorio con alguna de ellas o pueden generarse problemas como, por ejemplo, los efectos no deseados de los incentivos. Y les voy a dar un ejemplo. En Chile se puso como un requisito para el acceso de los estudiantes a un crédito con aval del Estado que la universidad estuviera acreditada. Parecía razonable, ¿verdad? ¿Por qué se iban a gastar recursos públicos en instituciones no acreditadas? ¿Qué pasó como consecuencia? Uno, una presión tremenda sobre la agencia acreditadora para acreditar, porque decía, si ustedes no acreditan, están dejando a esos estudiantes sin acceso porque no tienen derecho a crédito.
y como la educación superior en Chile es muy cara y la tienen que pagar los estudiantes, el crédito era un elemento central. Entonces la presión sobre la agencia generó que se acreditaran a veces instituciones que no lo merecían. Y el segundo efecto negativo fue que nunca más logramos tener una opinión crítica de parte de estudiantes sobre sus universidades. De ahí para adelante las universidades eran perfectas, porque si ellos decían o esbozaban alguna crítica, corrían el riesgo de que la institución no acreditara y entonces se quedaban sin crédito. Entonces hay que tener cuidado con los incentivos. Para las instituciones, ya les decía, una de las lecciones interesantes es saber qué información es necesaria para tomar decisiones, para tener un equilibrio entre la información que se recoge y la carga de trabajo que está asociada a recoger, procesar y analizar esa información. Recogemos una cantidad de datos increíble. Y si ustedes miran, la mitad de esos datos no se usan jamás. A nadie les sirven. Pero se recogen, porque ya que estamos recogiendo, sigamos. ¿Qué cuesta? Agregar 3 preguntas en una encuesta, da lo mismo, agreguémosla. Recojamos más datos sobre esto, más datos sobre... No, no funciona así. Yo recuerdo cuando en Chile, el año 90, nos invitaron a un grupo de personas a opinar sobre la encuesta CACEN de caracterización socioeconómica. Y nos dijeron, este es el sector educación, vean si hay preguntas que faltan. ¿Qué nos han dicho? Con este mismo criterio llegamos con una lista de preguntas. Y la persona que estaba a cargo de la encuesta nos dijo, miren, cada pregunta que agregamos a la encuesta tiene un costo. Un costo no solo en monetario, tiene un costo en la validez de las respuestas al resto de las preguntas. Y lo que ustedes no entendieron de la consulta es que tenemos espacio para agregar 3 preguntas en el sector educación, desde preescolar hasta el doctorado. Ustedes pónganse de acuerdo cuáles 3. El ejercicio de ponernos de acuerdo cuáles eran las 3 preguntas clave fue extraordinariamente potente, porque nos obligó, nos dijeron si quieren 4 tienen que sacar una de las que hay. Así es que ustedes vean. Pero fue un súper ejercicio. Bueno, yo creo que ese ejercicio tenemos que hacer. Hay que prestar atención al gerencialismo. Yo creo que en la gestión institucional es importante una gestión eficaz y eficiente, pero nunca hay que olvidar que la tarea de la educación superior es más bien académica y que entonces la gestión tiene que estar al servicio de los propósitos académicos. Una lección importante es la necesidad de promover procesos de gestión interna de calidad. Otra de las conclusiones significativas del estudio es que todas estas cosas que pasan en las instituciones generan efectos positivos solo cuando la institución ha ido más allá de la necesidad de acreditarse o de acreditar sus programas y ha asumido el compromiso con la calidad como un compromiso interno, propio, no impulsado por la agencia. Cuando la calidad se convierte en un propósito central de la gestión institucional, ahí se generan los cambios. Y, por tanto, la importancia de involucrar a los distintos actores. Estos cambios y la gestión de la calidad solo funciona cuando es una tarea compartida en todos los niveles de la institución. Y me parece que el discurso del rector ayer lo hizo muy presente cuando dijo, esta es una reunión interna de la universidad porque la calidad es un objetivo central de la universidad. Para las agencias, bueno, aquí hay más lecciones porque esto eran tareas para las agencias, pero importante revisar sus procedimientos evitando la formalización y la burocratización. Eso está sucediendo. Yo creo que 20 años de aseguramiento de la calidad en América Latina nos ponen en plan de tener una larga experiencia, pero también nos amenazan en el sentido de que nos hemos ido burocratizando, hemos ido haciendo las cosas porque sí, porque se hacían así, porque las inventamos hace 20 años y se veían tan bonitas y no las queremos cambiar. Bueno, yo creo que estamos en un punto de inflexión en que tenemos que revisar. Fuerte crítica a los conflictos de interés de las agencias y de los evaluadores, a los sesgos de los evaluadores. Hay mucha crítica a los evaluadores externos, posiblemente porque son la cara visible de la acreditación,
pero también es posible que haya problemas con su capacitación y su calidad. La necesidad de aumentar espacios de participación de las instituciones y sus académicos en las normas. Ese es también una queja. Se nos imponen criterios, se nos imponen normas sin que hayamos tenido una oportunidad de discutirlas y de analizarlas. Yo creo que esa es una lección que las agencias debieran incorporar. Ya les decía, revisar y fortalecer los mecanismos de selección, capacitación y evaluación de los evaluadores. Ellos son efectivamente la cara de las agencias. Si ellos lo hacen mal, el sistema se deteriora. Entonces hay ahí un trabajo muy fuerte. Y finalmente, profundizar el foco del aseguramiento de la calidad en la enseñanza-aprendizaje, saliendo de la aproximación formal que suele utilizarse y mirando más bien los elementos sustantivos vinculados con la enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, evitar las observaciones o las recomendaciones prescriptivas. Todos los programas tienen que organizarse en función de las competencias. Bueno, a veces sí y a veces no. Como decía un decano de arquitectura, en arquitectura, mientras más nos acercamos a las competencias, más nos alejamos de la arquitectura y nos acercamos a la construcción. Bueno, a lo mejor hay que mirar eso, con cuidado, pero si la agencia lo impone, es muy difícil resistirse. Entonces, evitar las prescripciones, revisar la vinculación entre los diversos componentes, la docencia, los recursos, las tecnologías, los contenidos, y atender las diferencias entre las instituciones. Por ejemplo, sería interesante empezar a medir el valor agregado que entrega la educación superior. Es muy distinto recibir a los mejores estudiantes de un sistema, como hacen las instituciones muy selectivas, que recibir a estudiantes comunes y corrientes, como uno. En el primer caso, se reciben los mejores estudiantes y se generan unos profesionales o unos académicos razonables. Lo está haciendo muy mal la institución. En cambio, si recibe alumnos con bajas calificaciones y saca unos profesionales razonables, es un éxito. Entonces, miramos eso y modulamos de alguna manera el impacto de los resultados, que son importantes, pero no son la única medida. Y lecciones para todos. Lo primero es recordar siempre que el aseguramiento de la calidad es un medio, no es un fin. No está ahí porque es importante el aseguramiento de la calidad, por mucho que a los que trabajamos en eso nos gustaría pensar que es cierto, pero no lo es. Está al servicio de las instituciones de educación superior. Si no les sirve a las universidades, no les sirve a nadie. Y al revés, puede ser contraproducente. Porque el aseguramiento de la calidad puede generar condiciones, puede poner plazo, como digo, hace urgente lo importante, pero la calidad solo puede asegurarse desde adentro de las instituciones. Y si no trabajamos en esa dirección, el aseguramiento de la calidad puede hacer incluso que la calidad sea imposible. Eso, muchas gracias.